Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta tarde tocaba ir al cine y he visto pues la que es seguramente la película de las Navidades, exactamente igual que hice hace pues aproximadamente 5 años. Hace 5 años, en las Navidades del 2018, cerca de las Navidades del 2018, vi una película en el cine que realmente me gustó muchísimo. Una película de acción y de aventuras estupenda, muy notable y además con algunos momentos realmente extraordinarios y otros sublimes. Su director era James Wan, su protagonista Jason Momoa, y la película era nada más y nada menos que Aquaman. Una película de superhéroes que yo hace ya unos años había empezado ya a perder lo que era el interés por este subgénero de acción, ya que las películas estaban empezando un poquito a decaer en lo que era la calidad general. Pero no sabía lo que realmente se iba o lo que me iba a esperar 5 años después o a lo largo de estos 5 años desde 2018 hasta aquí, en donde, vamos a decirlo, por desgracia, las películas tanto de Marvel como de Detective Comics, esta última franquicia, llevada a la pantalla por la gran productora, la Warner Brothers, la gran distribuidora de Hollywood, ha ido de más a menos. Esta tarde he visto, ya os digo, lo que es seguramente la película de las Navidades. Bajo mi punto de vista, una de las películas más esperadas de los últimos meses y para mí de los últimos años. Porque ya os digo que Aquaman para mí supuso una película de aventuras estupenda y en algunos momentos realmente sobresaliente, ya os digo. Y tenía ganas de ver una secuela que ha tardado 5 años en llegar. Una secuela evidentemente un poco tardía, aunque también la pandemia del COVID-19 ha retrasado los planes de todas las productoras en lo que se refiere a todo lo que han sido los estrenos cinematográficos. Y esta película evidentemente no era una excepción. La película que he visto esta tarde en el cine con muy poquita gente, como últimamente las veces que he ido al cine pues me he encontrado, es Aquaman y el Reino Perdido, de este año, de 2023, dirigida por James Wan, como la primera, y con prácticamente se puede decir que el mismo elenco de actores, a excepción de William Dafoe, que no vuelve a interpretar a este entrenador que tuvo Aquaman, que tuvo Arthur Curry, durante la primera película. La película tiene de protagonistas nuevamente a Jason Momoa, a Amber Heard, a Patrick Wilson, a Nicole Kidman, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, a Jada Abdel-Mateen II, es decir, prácticamente el mismo elenco que la primera película. Y la verdad es que me ha sorprendido porque no es un film que yo tenía realmente pues grandes expectativas debido a que las películas de superhéroes han ido de más a menos y además que últimamente se han metido en un pozo absolutamente digamos insondable como prácticamente la Atlántida. Pero tengo que reconocer que Aquaman y el Reino Perdido, sin ser una absoluta obra maestra, una maravilla, es una película que yo creo que cumple un poquito con lo que es el cupo de película de acción y aventuras que todos nos podemos esperar. Es decir, Aquaman y el Reino Perdido se puede decir que es una película de entretenimiento. Una película que evidentemente tiene unos puntos flojos, otros puntos fuertes, como todas las películas, un tanto irregular en algunos aspectos, pero yo creo que en líneas generales se deja ver, cosa que en el mundo de las películas de superhéroes de los últimos años, que yo he visto unas cuantas de ellas y que no he comentado aquí en el canal porque no se podían ni llegar a comentar, se puede decir que yo creo que está por encima de la media. Todo es debido, yo creo que, a varios aspectos y sobre todo al elenco de actores que os he comentado anteriormente. Yo creo que Jason Momoa, al igual que en la primera película de Aquaman o en las películas de la Liga de la Justicia, es un actor que realmente sin tener una gran calidad interpretativa, le gusta muchísimo hacer el gamberro en las películas, ya lo vimos en la Liga de la Justicia, en la anterior de Aquaman, aquí vuelve a hacer de socarrón y además, digamos, profundizando en esa socarronería, en ese andar por casa que tiene y que realmente le aporta, yo creo que uno de los aspectos que no tienen todos los actores a día de hoy en Hollywood, que es carisma. Tenemos que reconocer que Jason Momoa es un actor que no tiene una calidad interpretativa absolutamente desbordante. No es un actor del método, no es un actor que hayamos visto en muchísimos papeles, con muchísimos registros interpretativos, pero lo que sí que tiene es fotogenia y carisma delante de la gran pantalla. Hace 5 años yo aquí expuse mi crítica de Aquaman, de la del 2018, la podéis ver, aquí está en el canal.
Y evidentemente os expuse que el punto fuerte que tenía, me acuerdo el comentario que hice, el punto fuerte que tenía Aquaman, además de todo el despliegue técnico, que es absolutamente brutal y asombroso, era evidentemente el carisma de Jason Momoa y también las relaciones que hay entre todos los personajes y entre todos los actores, que yo creo que se creen perfectamente su personaje, cosa que, ya os digo, hoy en día y sobre todo en este subgénero, muchos actores no se creen su personaje, y así está Marvel y así está el DCU realmente, así es como ha terminado el DCU, pero que en esta película todos, digamos que hacen lo que pueden y se puede decir que están correctos. ¿Y por qué digo que hacen lo que pueden? Porque en Aquaman y el Reino Perdido nos encontramos con una historia sencilla, un tanto simplona en algunos momentos, llena de efectos especiales, pero que no es la típica película, ni muchísimo menos, en lo que los efectos especiales fagocitan por completo a los personajes, brindándonos prácticamente un videojuego. En este caso no, tenemos un despliegue de efectos especiales realmente brutal. La película dura poco más de 2 horas, no llega a las 2 horas, casi 2 horas y media, que era la primera de Aquaman, pero sí que tenemos un espectáculo desbordante. Pero en este caso vuelve el carisma de Jason Momoa a ser el auténtico protagonista, y los efectos especiales, aunque realmente sobresalientes, se quedan, digamos, en un segundo plano, aunque siguen siendo muy importantes. James Wan, lo que es la dirección de este director, valga la redundancia, es bastante efectiva. Es decir, James Wan es un director, el director de la anterior de Aquaman también repite en esta película como director, y realmente yo creo que es un director que no da más de sí, en el sentido de que él sabe que va a exponer una película de acción y de aventuras, y es realmente lo que nos brinda. James Wan no se complica la vida, ni muchísimo menos, a la hora de plasmar efectos especiales, escenas de acción vibrantes, con un ritmo muy ágil, muy vertiginoso, y eso es realmente lo que llena muchas veces al espectador. Yo creo que cuando un espectador va a ver una película de superhéroes, no espera ver la representación de una obra de Shakespeare, evidentemente, ni a nivel de interpretativo ni a nivel de guión. Espera ver una película entretenida y que, bueno, no insulte la inteligencia del espectador, lo que es el guión. En este aspecto yo creo que James Wan ha cuidado el guión lo suficiente para ofrecernos una película de aventuras muy entretenida, y que además, a medida que yo la estaba viendo, veía las múltiples referencias y que James Wan en esta película ha robado descaradamente de muchas películas a día de hoy ya clásicas, y sobre todo de autores y de novelas también, de la literatura evidentemente, también clásico. Ahora iremos desentrañando todo esto. En el nivel interpretativo que tiene Aquaman y el Reino Perdido, es un nivel interpretativo que está acorde, yo creo, con los nuevos tiempos en lo que se refiere al cine de superhéroes. Pero sí que tengo que decir que todos los actores, como os he expuesto en este elenco realmente notable que tiene la película, todos se creen su personaje, todos están cómodos con el personaje, y además ya no solo que se crean el personaje en sí, sino que yo creo que a lo largo de la película se lo pasaron muy bien durante el rodaje, porque están todos muy holgados, todos tienen su momento, no vamos a decir momento cumbre, porque ya os digo que a interpretaciones se refiere, no es una película basada en un texto de Shakespeare, pero sí que es una película que, en lo que refiere a interpretaciones, cumple el director y el guión con todos los personajes, y todos los actores tienen su momento, digamos, para lucirse, entre comillas, y aportar algo a la historia. O sea, en ese sentido, Aquaman y el Reino Perdido no es una película que tenga personajes metidos con calzador. Y eso es de agradecer. Porque hoy en día Hollywood tiene la manía de meternos, ya sea por cupo, por política, por lo que sea, muchísimos personajes metidos ahí, digamos, a capón. Es decir, metidos porque sí. Como decía un antiguo jefe mío del trabajo, metidos ahí a lo me cago en 10. Pues aquí no. Realmente yo creo que todos estos personajes, los actores y sus interpretaciones están correctos, en algunos momentos más que correctos, como Jason Momoa, que ya os digo, desprende un gran carisma, y evidentemente cumplen con su papel. Lo que es la historia y lo que es el guión es bastante sencilla, es bastante tanto sencilla de entender como de seguir, aunque tengo que decir que Aquaman y el Reino Perdido es una película que tarda un poquito en despegar, es decir, en coger un poco de interés. Yo cuando he llegado al cine, cuando he empezado a verla, la película empezaba como un poco vaga, es decir, con una narrativa
que lastraba un poco a los personajes, decir, vale, si no me cuentes James Wan, no me cuentes todo esto que ya lo sé. Es decir, nos hace como una especie de pequeño resumen de lo que ocurrió en la película primera. Es decir, todo el conflicto que Aquaman tuvo con Orm, con lo que era su hermano, interpretado por Patrick Wilson, la historia de amor entre el personaje de Atlanta, es decir, su madre, Nicole Kidman, y Temuera Morrison, su padre. Es decir, nos hace una pequeña y breve introducción. Y también nos dice que Aquaman pues, se ha convertido en un padre de familia. Él ha tenido un hijo con el personaje de Mera, interpretada nuevamente por Amber Heard, después de toda la polémica que ha habido respecto a esta actriz, polémica que evidentemente yo, pues, ya os lo he dicho aquí muchas veces en el canal, lo que hagan los actores, las actrices, digamos extracinematográficamente en su vida privada, a mí no me importa. Es su vida. Yo lo que quiero ver son resultados en la pantalla. Y que interprete personajes con los que yo pueda sentirme, vamos a decirlo, identificado, o personajes con los que yo empatice. Y por lo tanto eso es realmente lo importante. Y aquí Amber Heard se puede decir que es una actriz que vuelve a interpretar el personaje de Mera con menos protagonismo que en la película madre, pero que nuevamente cumple realmente con todo lo que es su guión y con todo lo que es el papel o su papel dentro de la historia. Se transforma en lo que es la mujer de Aquaman, en la mujer de Arthur Curry, y sí que tiene dentro de la película secuencias de acción y cierto protagonismo. Pero se puede decir que en la película el personaje de Amber Heard ha sido sustituido, en lo que a protagonismo se refiere, por el personaje de Orm, es decir, el personaje que interpreta Patrick Wilson, el hermano, que era el villano en la primera película. Y a medida que iba avanzando el film, yo ya veía las intenciones de James Wan. Realmente nos encontramos con Aquaman y el Reino Perdido, con una película que es como las películas de los policías de los 80, es decir, con una buddy cop, pero en este caso una buddy movie, porque evidentemente no son policías. Pero si os acordáis de aquellas películas en las que estaba el policía bueno y el policía un tanto corrupto, el policía que tenía que cumplir todo el requisito, el protocolo del cuerpo de policía, y el otro que se lo pasaba un poquito, digamos, por las ruinas etruscas, le daba igual. De todas esas películas vimos a miles de ellas en la década de los 80 y también parte de los 90. Desde Límite 48 horas, aquella película de Walter Hill, protagonizada por Nick Nolte y Eddie Murphy, hasta la saga de Dos policías rebeldes, estas películas protagonizadas por Martin Lawrence y Will Smith, de Michael Bay. La última ya creo que no era de Michael Bay, pero que es de ese estilo de películas. ¿Por qué? Pues porque si en la primera película tuvimos una guerra de sexos, es decir, un tira y afloja entre el personaje de Mera y el personaje de Aquaman, en esta película lo que vamos a tener es un tira y afloja entre los dos hermanos. Porque los dos hermanos se van a proponer una misión realmente, una misión que desde un principio parte del propio Aquaman. Y es que Black Manta, uno de los villanos de la primera película, ha vuelto dentro de lo que es el guión. Y además, en un viaje al Ártico, se puede decir que ha contactado con una especie de poder oscuro en unas fosas abisales tremendas, un poder oscuro que le hace, no vamos a revelar spoilers evidentemente, pero que le hace todopoderoso, le hace muchísimo más poderoso que era anteriormente en la película madre. Y claro, pues sigue queriendo vengar lo que es la muerte de su padre. Sigue queriendo vengarle y lo que hace es volver otra vez a intentar destruirle, a intentar destruir su mundo, a intentar destruir su familia, etcétera, etcétera, etc, etc. Y entonces, bueno, pues como se ha vuelto tan poderoso, se puede decir que Aquaman pues llama a su hermano, que evidentemente está en una cárcel debido a todos los acontecimientos de la primera película. No sin controversia dentro de lo que es el film, el argumento del film, pero que los dos se van a ver involucrados en una serie de aventuras con un tira y afloja, pero que se terminarán cogiendo cariño, digamos, entre hermanos. Ese es lo que es realmente el núcleo de la película y su motor narrativo. Pero que hasta que esto empieza realmente a tomar cuerpo, a tomar forma, lo que es el principio de la película tarda un poco en despegar. Empieza James Wan a dar en la dirección un poquito de palos de ciego hasta que aparece el personaje de Patrick Wilson, que en esta película, digamos que complementa al personaje de Aquaman, interpretado por Jason Momoa. Y entonces ya la película ya sube enteros.
subenteros, tenemos comedia, como en las buddy movies realmente, tenemos el tira y afloja entre ellos dos, que si están entre bromas, digamos, entre envidias, todo el rato ese tipo de relación que tenían los personajes de las buddy movies. Es decir, desde un punto de vista argumental tampoco tenemos más. Y evidentemente tendremos una conciliación entre los hermanos y todo terminará, por así decirlo, de manera idílica. Esta película, tengo entendido que es la última película, el último film del universo de Detective Comics creado por Warner Brothers. Lo cual, pues, no me extraña después de todo lo que ha habido del cine de superhéroes en los últimos tiempos, donde la calidad, ya os digo, que ha caído en picado, tanto de Marvel como DCU. Evidentemente, después de tantísimas películas, lo que son las ideas, lo que es la frescura, lo que es la interpretación de los actores, todo eso ya va erosionando lo que son las historias y sobre todo el interés. Creo que una de las últimas películas del DCU, que han sido, creo que la de Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, no la he visto todavía. Y la de Flash, tampoco la he visto, pero creo que no han funcionado lo suficientemente bien en taquilla. No os voy a dar lo que es una opinión mía, porque ya os digo, no he visto estas películas. Pero yo creo que debido al cansancio ya y al agotamiento de este subgénero dentro del género de acción, yo creo que los productores están replanteando volver a resetear, mejor dicho, resetear lo que es el DCU. Creo que James Wan, el director de Guardianes de la Galaxia, está en conversaciones con Warner Bros. Para volver a reiniciarlo todo otra vez. James Wan, un director que, bajo mi punto de vista, ¿qué queréis que os diga? Es el director de las 3 películas de Guardianes de la Galaxia, no son ninguna, ni la octava maravilla del mundo, y es el guionista de las películas de Scooby-Doo. Es decir, qué fichaje más maravilloso, ¿no? Por parte de Warner Brothers. Es decir, un director que tiene en su currículum Scooby-Doo y los Guardianes de la Galaxia. Me acuerdo de las películas de Scooby-Doo, si me permitís el inciso, que eran terribles, pero terribles. Creo que vi una, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, y creo que la dejé de ver a la mitad porque era absolutamente un fiasco. Es decir, si el guionista de esa película va a reiniciar el DCU, Dios mío, que Dios nos coja confesados realmente. Yo creo que tendrían que haber gestionado el tema de Zack Snyder muchísimo mejor, porque visto los resultados, yo creo que Zack Snyder, incluso con sus virtudes, y mejor dicho, incluso con sus defectos, podría haber dado mejores resultados que James Gunn. Yo creo que de todas, el director de Watchmen o de 300, yo creo que merecía hubiese merecido un mejor trato. Pero yo creo que el DCU con Aquaman y el Reino Perdido se despide por la puerta grande, ya os digo, sin ser una extraordinaria producción, pero sí que no es una producción para todos los públicos y que, bueno, salvo algunos aspectos que ahora vamos a comentar, yo creo que ya es un film que cumple. Sigo diciendo por qué, aunque no estemos ante una adaptación de una novela o de una obra de William Shakespeare, por qué realmente los diálogos siguen siendo tan simplones, tan infantiloides en este tipo de películas. Es decir, este tipo de películas que va enfocada a todos los públicos, también a un público infantil, ¿por qué realmente a los niños los tienen que tratar con todos los respetos como si fueran retrasados mentales? Es decir, hay algunos diálogos que sinceramente te sonrojan. Son sonrojantes. Es decir, es para coger al guionista y colgarle de los pulgares. Decirle, pero vamos a ver, pero ¿qué clase de conversación pueden tener? Si ya en la película madre, el Aquaman de 2018, algunas conversaciones entre Mera y Aquaman, eran ligeramente un poco tontillas, pero que, debido a la guerra de sexos que tenían los dos personajes, se puede decir que se perdonaba. Aquí hay diálogos que son absolutamente terribles. Es decir, es completamente absurdo que dos personajes que están en peligro, perseguidos por monstruos o por insectos gigantes, en parajes perdidos, sin explorar y que no saben realmente por dónde salir, les dé por hablar de una hamburguesa con queso. Es que realmente, decir, de verdad, yo creo que
mm, vamos, yo las películas de los 80, cuando yo era niño, y las películas que estaban destinadas a un público infantil, como pudieran ser, que os voy a decir yo, Los Goonies, o Dentro del laberinto, o Cristal Oscuro, hombre, nos trataban un poquito con inteligencia. Los diálogos no es que fueran escritos por Miguel de Cervantes, pero realmente eran diálogos bueno, para ser chavales, pues tenían su gracia, alguna carga sarcástica, irónica a veces, pero no diálogos realmente para niños de 3 años. Yo creo que ni los niños se iban a reír con estos diálogos. Y yo creo que es un denominador común en todas las películas de aventuras o de acción que están destinadas hoy en día a un público infantil y juvenil. Es decir, que sean niños no quiere decir que les tengamos que tratar como tontos. Es decir, yo, esa clase de diálogos, si me quito ahora mismo de mi vida 40 años y escucho esos diálogos, no me hacen la más mínima gracia, no les encuentro la gracia. Es decir, llegaría a un punto que ni siquiera lo entendería, no sabría cuál es el objetivo de los mismos. Por lo tanto, yo no sé los guionistas muchas veces a qué juegan. Dentro de lo que es el argumento, el motor narrativo, además de lo que es la historia de Aquaman, que os he resumido brevemente, aunque no de una manera amplia, porque es una película de 2 horas, y digamos que el guión de James Wan, de la película de James Wan, da para bastantes cosas, se puede decir que el auténtico motor narrativo que tiene la película, y aquí es donde yo creo que evidentemente con un mensaje que yo creo que sobra un poquito, porque volvemos al tema político, es el cambio climático. Es decir, Aquaman y el Reino Perdido no es una película donde nos metan con calzador en este aspecto, ya no el feminismo, ni la inclusión forzada, ni todos estos aspectos, pero sí es una película en donde nos meten con calzador, ahora toca el cambio climático. Entonces, lo que es el mundo del exterior y el mundo de la Atlántida tienen que unirse para evitar el cambio climático. Lo que es en los títulos de crédito, el título de la película Aquaman y el Reino Perdido, es una declaración de intenciones. Porque, como se nos presenta en gran pantalla, vemos un muro de hielo que pertenece a un iceberg en el Ártico, y ese iceberg se va deshaciendo en trozos, en grandes cachos gigantescos, y de repente pone Aquaman and the Lost Kingdom. Es decir, pero siempre visto después de que un iceberg se haya derretido, se haya resquebrajado y haya dejado a lo que son los ojos del espectador todo eso. Es decir, lo que es el cambio climático es el motor narrativo de esta película. Y hay algunas secuencias un tanto irrisorias, como por ejemplo que te muera Morrison, el padre de Aquaman, está viendo la televisión y de repente ven secuencias de una inundación, de un tifón o de lluvia, y se queda extasiado, nubilado. Y dice, increíble, ¿cómo puede estar pasando esto? Es como si en la época moderna, o yo que tengo 45 años, veo en televisión que llueve o que hay una inundación, yo eso no me escandalizo, eso ya estaba. Lo que pasa es que, claro, tienen que cubrir el cupo político, en este caso, lo que es el cambio climático. Aquí en España, los que nos estéis viendo a lo mejor desde la otra parte del charco, en Sudamérica o en otras partes del mundo, aquí en la Comunidad Valenciana, yo cuando era, ahora ya no tanto, pero yo cuando era niño, era adolescente, existía lo que era la gota fría, en la que pueblos enteros se inundaban, hacía unas temperaturas gélidas y unos vientos huracanados tremendos, y con unas lluvias torrenciales, lo que era la gota fría, y duraba días y a veces incluso semanas, porque yo os digo que se inundaban pueblos enteros en la Comunidad Valenciana. Aquí hemos tenido temperaturas extremas tanto de frío como de calor. Yo recuerdo un verano en Sevilla donde los termómetros pues perfectamente marcaban los 50 grados. Aquí en España. Por lo tanto, eso para mí no es nada del otro mundo. Aquí en la película nos lo presentan como si fuera algo extraordinario. Es decir, las lluvias, las inundaciones. ¿Qué está pasando con el globo? ¡Oh, Dios mío! Nos vamos a ir al carajo todos. Hombre, evidentemente es el cupo político que tienen que cubrir. No es que vaya en este caso en detrimento de la película, porque lo que es un mensaje, digamos, hasta cierto punto basado en la naturaleza, lo hemos visto en películas como en los films de Avatar, en la primera de Avatar, sin ir más lejos, en lo que es la destrucción de la selva amazónica, etcétera, etcétera. Pero es que aquí nos lo meten desde el minuto 1 de película. Y bueno, no va en detrimento de la misma. Yo creo que está bien aprovechado para lo que es las consecuencias del guión, de la película, de la historia, pero tienen que meter siempre
la pullita. No pueden dar puntadas sin hilo en este aspecto. Pero bueno, yo creo que es algo, en ese sentido, anecdótico. Pero quiero deciros que está ahí, está presente en lo que es el film. Respecto a lo que es la dirección, el desarrollo de la película, lo que es la puesta en escena, la plasmación de imágenes, la película, tengo que decir que James Wan en este caso ha plagiado. Y ha plagiado descaradamente. Ha plagiado muchas secuencias de otras tantas películas de acción y aventuras, tanto clásicas como de los últimos tiempos. Ese reino abisal que tiene una especie de rey que está corrupto, muerto. En lo que es la película no es un spoiler realmente, porque luego eso tendrá sus consecuencias que no voy a decir. Me recuerda mucho al Rey de los Muertos, del Ejército de los Muertos, en El Retorno del Rey, la tercera parte del Señor de los Anillos, que vive en una fortaleza muy parecida a Minas Morgul o a Barad-dûr. Hay una secuencia donde Jason Momoa y Patrick Wilson llegan a una especie de jungla tropical y se encuentran con insectos gigantes. Evidentemente esa isla tiene muchas reminiscencias a la isla Calavera del King Kong de Peter Jackson por lo de los insectos gigantes. Y también hay un submarino que pertenece al villano que tiene que ir por grutas, por el Ártico, por los mares, excavándose, mejor dicho, yendo por cavernas subterráneas donde tiene que esquivar grandes cuevas de piedra, que recuerda mucho a las secuencias de 20.000 leguas de viaje submarino a lo que es el Nautilus. Es decir, James Wan lo que ha ido ha sido recopilando trocitos de películas de aventuras ya clásicas, se puede decir, y los ha metido en su mundo. Y les ha dado un empaque superheroico, por así decirlo. Pero se puede decir que yo estaba viendo la película y digo, ahí va, han llegado a la isla Calavera. Ahí va, ese personaje es el rey de los muertos del Retorno del Rey. Ahí va, uy, eso me recuerda al submarino, al Nautilus. Ahí va. Decir, oye, señor Wan, es decir, me parece muy bien que usted nos quiera entretener. Ahora, no vaya picoteando de película en película porque eso ya lo hemos visto. Es decir, que el factor originalidad no es uno de los puntos fuertes que tenga Aquaman y el Reino Perdido. Digamos que el punto fuerte que tiene Aquaman y el Reino Perdido es la acción desmesurada, el ritmo, es decir, cuando Jason Momoa encuentra a su hermano, que rescata a su hermano, se puede decir que ya la película despega. Y ya tendremos secuencias de acción una detrás de la otra, muchísimas a lo largo de todas las 2 horas de metraje, y un clímax final absolutamente demoledor. En lo que ya os digo es acción, efectos especiales, y una especie como de mini liga de la justicia para la resolución de todo el conflicto que se nos plantea en la película. No voy a decir más, hasta ahí puedo leer. Pero se puede decir que el DCU se va a despedir o se ha despedido, no vamos a decir por todo lo alto, pero sí con una película que yo creo que cumple con lo que son los estándares de la ciencia ficción y que yo creo que después de todo lo que hemos visto en lo que refiere a calidad de este subgénero, esta película está bastante por encima. La crítica la ha machacado, igual que la primera de Aquaman. Muchas veces ya os dije en el vídeo que hice de crítica a los críticos de cine, que no os lo creáis, o por lo menos todo lo que dicen los críticos, porque era terrible la película de Aquaman y luego era un espectáculo absolutamente soberbio y magistral. Esta película se puede decir que está un escalón por debajo de ella. Es decir, todo lo que es la presencia de Atlantis, y ya no tenemos esa presentación tan sumamente espectacular y sublime que tuvimos en la primera película. Pero sí tenemos, digamos, como la exploración de nuevos reinos. Es decir, en esta película James Wan lo que ha hecho ha sido ampliar el mundo de Aquaman, hacerlo un poquito más grande, nuevos personajes, nuevas situaciones, incluso ahora que lo recuerdo, hay algunas situaciones que me recuerdan mucho a la Guerra de las Galaxias y al Retorno del Jedi, con un cierto personaje que sale que me recuerda a Jabba el Hutt, como un líder de contrabandistas, de piratas o de... Pero bueno, si vais a ver la película ya lo veréis. Es decir, James Wan salta del Retorno del Jedi a la Guerra de las Galaxias, de la Guerra de las Galaxias a 20.000 leguas de viaje submarino, de 20.000 leguas a King Kong, de King Kong al Retorno del Rey. Y dices, caray, tío, te has currado mucho la puesta en escena. O sea, has ido robando de muchas películas lo que te ha dado la gana. Pero
Tengo que reconocerle algo a este director, a James Wan, y es que sabe lo que hace. Es decir, coge todos los elementos, los hace suyos y los proyecta en una película con total descaro. Es decir, con el mismo descaro que Jason Momoa interpreta a Aquaman. La interpretación de Jason Momoa, ya os he hablado de él, pero Jason Momoa se lo ha pasado en grande filmando esta película. O sea, se nota que está con la sonrisa de oreja a oreja durante todo el metraje. Hombre, él, dentro de lo que es el film, pues él es un hombre de la tierra y detesta estar digamos, en Atlantis y ser el rey y todo eso, las responsabilidades que conlleva. Lo pasa mucho mejor estando con ese hijo suyo y, bueno, siendo más o menos un padre de familia, no voy a decir modelo, pero casi. Y todo eso da pie a una serie de gags visuales que están bien, o sea, se agradecen y que descongestionan un poquito tanta acción que tiene esta película, que yo creo que en ese sentido es desbordante. Dentro de lo que es la banda sonora, que tengo que decir que es espectacular, no es que tenga un tema realmente que cuaje, pero tengo que decir que también cumple. Volvemos a tener a Rupert Gregson Williams, que fue también el compositor de la banda sonora de la primera película, y que toda ella es muy, vamos a decir, muy rimbombante, muy espectacular, a veces un poco estrafalaria, muy extravagante, no estrafalaria, extravagante es la película, es la palabra, pero también hay que reconocer que la película, en lo que es su puesta en escena visual, al igual que era la película de 2018, también es un poco rimbombante y extravagante. Pero todo eso viene acompañado por una puesta en escena en imágenes todas muy acorde. Yo me acuerdo de las críticas que recibió la primera de Aquaman exponiendo: Dios mío, esto es una horterada, porque no sé qué. No, tampoco era para tanto, ni mucho menos. Y en esta película, James Wan vuelve a repetir lo mismo, aunque tengo que deciros que lo que es el diseño de vestuario ha caído un poquito. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Rey Nereus, interpretado por Dolph Lundgren. Su presentación era muy espectacular, con una armadura verde, con una especie como de brillos también, con una puesta en escena debajo del mar muy, muy trabajada. Aquí se puede decir que lo que es el colorido, por ejemplo, se ha desaturado, se ha oscurecido un poquito. ¿Por qué la manía en el Hollywood moderno de ahora de hacer las películas? Esta no es oscura, pero de hacerlas más oscuras. La película, la primera, la de 2018, era más luminosa. La puesta en escena visual, todo lo que era el vestuario, lo que era los decorados, evidentemente muchos de ellos, la mayoría de ellos digitales, todo eso, tenían más detalle, más brillo, más contraste, la fotografía tenía más textura. Aquí volvemos, digamos, a tener una imagen un poco de colores más desaturados, un poco más apagados. ¿Por qué esa manía? Y el diseño de vestuario, por ejemplo, el de Dolph Lundgren, el de Rey Nereus, es inferior. Era más exótico, más llamativo en la primera película. Yo me acuerdo que incluso el personaje de Mera, interpretada por Amber Heard, estaba espectacular, con un diseño de vestuario muy acuático, por así decirlo, con una secuencia donde llevaba una cola que parecía, digamos, una medusa, con la cola de un vestido así como pseudo transparente, que llevaba un peinado, un tocado muy llamativo. En esta película no vemos ese despliegue visual. Es como si James Wan hubiese preferido más dedicarlo más a lo que son los efectos visuales, más que a lo que es la puesta en escena de todos y cada uno de los personajes. Tenemos también personajes nuevos, tenemos situaciones, digamos, que visualmente son, yo os digo, muy rimbombantes, pero yo creo que visualmente James Wan no ha estado tan inspirado como en la primera película. En ese sentido, yo creo que, bueno, por ser la última película del DCU, por ser a lo mejor una segunda parte, a lo mejor James Wan no lo ha cogido con tanto entusiasmo como la primera película. Volvemos a tener también monstruos de las profundidades abisales como en la primera película, pero en la primera película teníamos al Kraken. Además, con ese final tan espectacular de Aquaman montando el Kraken, destruyendo las naves enemigas, estaba impresionante. Es decir, el tono épico se puede decir que se ha perdido en este film. Esta película, lo que es el argumento en sí, es como el argumento de una película de serie B. Como una película de aventuras más típica de bolsilibro, más que de tono épico. En la primera película tenemos una historia que era el camino del héroe. Aquaman, pues bueno,
después de los acontecimientos con Steppenwolf en la Liga de la Justicia, etcétera, pues digamos que a la Atlántida, digamos, Atlantis le reclama. Algo que él no quiere, igual que hemos tenido héroes como Frodo en El Señor de los Anillos, como Neo en Matrix, como Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, que al principio no quieren involucrarse mucho en todo ello, pero que al final de la película terminan siendo los héroes de lo que es el film y de lo que es la historia. Aquí, pues bueno, no tenemos ya el camino del héroe, eso ya era de la primera película. ¿Y qué podía llamar la atención del público? Pues una buddy movie, una película de colegas entre Jason Momoa y Patrick Wilson en sus respectivos personajes. Y yo creo que eso es lo que, desde un punto de vista argumental, funciona tan bien. Es decir, después de haber presentado todo el mundo de la Atlántida y todos los personajes, ¿qué nos podía deparar una segunda parte de Aquaman? Y en ese sentido yo creo que James Wan, y con esta corriente que ha habido de películas que homenajean al cine de los 80 y de los 90, yo creo que ha dejado, digamos, su gotita, o más que su gotita, ha dejado como su grano de arena, vamos así decirlo, para, digamos, homenajear ese tipo de cine con un film que, digamos, es la relación entre los dos hermanos, que evidentemente empieza fatal y termina, digamos, de una manera correcta y amistosa. Nicole Kidman. Madre mía, Nicole Kidman. ¿Qué se ha hecho esta mujer en la cara? Nicole Kidman tiene 54, 55 años. Es una mujer joven. Digamos que hay monstruos que son más guapos que Nicole Kidman. Y eso que para mí Nicole Kidman, como os dije además en la review que hice de los otros, es la poseedora, para mí, de la mejor interpretación del siglo XXI en el territorio de las interpretaciones femeninas. Con un papel absolutamente deslumbrante. Alejandra Amenábar supo sacarle el juego como nadie. Y además de que estaba muy jovencita, estaba realmente impresionante, estaba muy guapa, con una interpretación increíble. La conjunción de lo que es calidad interpretativa y belleza, yo creo que le daba un cóctel extraordinario. Aquí digamos que está correcta en su papel. Evidentemente su papel no da para más. Pero ¿qué se ha hecho esta mujer en la cara? Nicole Kidman es víctima de lo que a muchas actrices de Hollywood lo dijeron Michael Bay, Steven Spielberg, Martin Scorsese. Es víctima o son víctimas de sí mismas. Se ha dejado una cara que no parece ni ella. Y sinceramente está terrible. Y eso que Nicole Kidman es una mujer con una grandísima belleza, o lo era. Pero se ha hecho unas operaciones que parece otro monstruo de las profundidades abisales, todo hay que decirlo. Se han levantado los pómulos, la nariz, los ojos, que tenía unos ojos almendrados, preciosos Nicole Kidman. Ahora parece que tiene los ojos así, redondos, como dos huevos de feria. Dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tienen las mujeres del Hollywood de hoy que se dejan la cara hecha un cromo? Está espantosa. Pero con lo guapa que era esa mujer, que con 56 años, de verdad no eres una mujer mayor como para tener todo eso en la... Parece haberse hecho unas cirugías horribles, con unos pómulos así subidos, con una nariz finísima, con todo esto, con un mentón rarísimo, unos labios que se ha dejado así medio prominentes, con unos ojos, ya os digo, redondos, así que se ha dejado. ¿Qué se ha hecho esta mujer en la cara, por favor? Si es que era guapísima. O sea, no ha pasado tanto tiempo desde los otros. Bueno, 20 años pesan, evidentemente, pero era muy joven, tenía 30 años. En esta película, más que la expareja de Tom Cruise, parece la madre de Tom Cruise. O sea, que es que, de verdad, es espantoso ver, y además es que yo creo que James Wan, por muchos primeros planos e iluminación y retoques, a lo mejor digitales, que le haya podido hacer, está espantosa Nicole Kidman, no interpretativamente hablando, pero sí físicamente. También tengo que decir que Jason Momoa está un poquito más rellenito, bueno, se le ve, vale, los años son los años. Pero en el caso de Nicole Kidman, por Dios, es un espanto, ¿qué cara se ha dejado? Pero bueno, en fin, es una maldición que hoy tienen las actrices de Hollywood, como Renée Zellweger, que se dejó, no es que fuera una gran belleza, pero se dejó la cara hecha un Cristo. Pero es que Nicole Kidman o Charlize Theron, que tampoco es mayor, por favor, y tiene la cara hecha, de verdad, hecha un ecceomo, es otro Cristo. Pues es que Nicole Kidman, yo creo que se ha hecho la peor. Yo creo que su cirujano ha sido su peor enemigo. Pero bueno, no es que esto afecte a la calidad de la película, es un comentario un poco aparte,
pero yo después de haber tardado en ver Nicole Kidman otra vez en lo que es la gran pantalla, Dios mío, yo me tenía que apartar la vista. Yo digo, pero por favor, vemos la portada de Los Otros, que tampoco hace tanto tiempo, por favor, 30 años tenía en esa película aproximadamente. Pero bueno, en fin. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, pues no afecta a lo que es el conjunto de la película. Y yo creo que Aquaman y el Reino Perdido es una película que, debido a su guión, un tanto escueto, sencillo, a veces simple, es un guión, una historia argumentalmente que se deja ver, es una buddy movie o es una buddy cop disfrazada de película de superhéroes y que entretiene con unas secuencias de acción, con unos efectos especiales deslumbrantes y ya os digo, con una acción desmedida, pero también muy bien llevada. El resultado es una película espectacular, que se disfruta, yo creo que se puede ver perfectamente. ¿Recomendable para el gran público? Sí, perfectamente. Aunque de vez en cuando nos saquen los colores con algunos diálogos un tanto, bueno, vamos a decirlo, que es el denominador común de las películas de hoy en día de Hollywood, que algunos diálogos hay que decir, Dios mío, ¿quién es este guionista? Tengo que saber el nombre de este guionista para no volverle a contratar. Pero bueno, yo creo que Aquaman y el Reino Perdido es una película que cumple, que está bien. En una escala del 1 al 10 yo la daría entre 6,5 y 7. Es una película que tiene a ratos momentos muy buenos. Es una película que plagia otros clásicos de aventuras, tanto modernos como contemporáneos como clásicos de lo que es la historia del cine, que se fija mucho y se apoya mucho, que utiliza muchas películas también de ciencia ficción y del cine fantástico como El Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias, digamos, para alcanzar sus objetivos, pero bien utilizado por parte de James Wan, y nuevamente a un Jason Momoa pasándoselo en grande durante toda la película. Le vemos dando brincos, peleando, riéndose a carcajadas, a mandíbula batiente, es decir, pasándoselo en grande. Y yo creo que cuando Jason Momoa se lo pasa en grande en la gran pantalla, también se lo hace pasar en grande a lo que son los espectadores. Yo me lo he pasado bien viendo la película, sin hacer grandes alardes. Es una película recomendable, está bien, ya os digo, para pasar un buen rato en el cine, pero sin pedir un gran alarde, ni en guión, ni en interpretaciones. Pero yo creo que el DCU se despide de una manera, vamos a así decirlo, digna. Ha tenido, durante todo lo que es el DCU, ha tenido altibajos muy pronunciados, pero yo creo que a lo largo de 14 o 15 o 16 películas ha mantenido el tipo. Pero yo creo que también las películas de Zack Snyder han mantenido un poco a flote todo ello. Un legado que yo creo que solo Zack Snyder, James Wan y Patty Jenkins con las películas de Wonder Woman, sobre todo la primera, que era una película realmente muy buena y excepcional, han mantenido el tipo y han estado ahí dentro del mundo de los superhéroes. Yo creo que el DCU se despide del gran público, digamos, con un film de entretenimiento puro y duro. No le podemos pedir más a una película de aventuras. Evidentemente sí, a nivel de diálogos, a nivel de argumento, pero que se deja ver, es entretenida y yo creo que cumple perfectamente con su objetivo. Yo creo que Aquaman y el Reino Perdido es una película que yo creo que merece la pena verse. Yo creo que es una película, yo os digo, que cumple con sus objetivos y que, bueno, pone punto y final a lo que ha sido una saga irregular, que nos ha dado buenos títulos y también malos títulos, que nos ha dado alguna que otra obra maestra y algún descalabro artístico. Eso no hay más que ver. Títulos como Shazam, que la tenéis aquí comentada en el canal y que era espantosa y horrenda, pero también nos ha dado grandiosos títulos, sin ir más lejos, como Wonder Woman o como la primera de Aquaman. Seguramente la primera Aquaman, junto con posiblemente con la Liga de la Justicia, la versión de 4 horas, puede ser a lo mejor sus exponentes más claros, aunque para mí también forma parte del DCU las películas de Batman, protagonizadas por Christian Bale y de Christopher Nolan, que al fin y al cabo es Batman, es el DC Detective Comics y también, evidentemente, están hechas por la Warner Brothers. Pero bueno, ya os digo, Aquaman es una película y El Reino Perdido es una película que se ve, digamos, con agrado, sin pedirle demasiado, pero yo creo que es una película que se ve con agrado y que es recomendable para todos aquellos que le guste el género de acción y de aventuras dentro de este subgénero que son los superhéroes. Veremos qué nos depara el futuro, pero yo creo que James Gunn
no va a ser igual que James Wan. Yo creo que Gunn no va a estar a la altura de Wan, por así decirlo. Bueno, perdona que haga los comentarios y las bromas, pero ha salido así directo, me ha salido así como del alma. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro con estas franquicias, que yo creo que deberían de dejar respirar un poquito este tipo de películas, contratar un elenco un poquito mejor. Yo creo que se lo merece, y que yo creo que hay materia para hacer películas de aventuras y de acción realmente notables. Patty Jenkins, James Wan y Zack Snyder, yo creo que han creado un universo que yo creo que Warner Brothers no ha sabido sacarle todo el jugo. Y yo creo que estaba ahí, podrían haberlo hecho. Pero yo creo que se podría haber hecho mejor en otras tantas películas si no hubiesen tenido tanta prisa por copiar en algunos momentos a Marvel. Espero que os haya gustado la reseña de esta película entretenida, a algunos ratos notable, otros no tanto, pero yo os digo que se deja ver. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que vayáis a ver pues un film que se deja ver. Espero que tengáis una muy buena velada. Feliz Navidad a todos y hasta mañana.